Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes, porque me imagino que el profesor estará viendo esto en la tarde, en el curso, así que buenas tardes. Yo y mi compañera le estaremos hablando sobre el capítulo 8, las figuras retóricas. Mi nombre es Giancarlos Castro Peña y mi compañera es Nasla María Abreu Martínez, que ella le estará hablando luego de que yo culmine mi explicación. Em, ¿Qué son las figuras retóricas? En el ámbito lingüístico, figuras es el modo de hablar o escribir que trata de destacar de manera diferente un mensaje. Para algunos autores llaman figuras al procedimiento artístico, perdón, llaman al procedimiento artístico verbal, o que lo llaman de una manera diferente a la forma de añadir o quitar o poner algo en algún elemento. Dicho eso, vamos a hablar sobre la clasificación de las figuras lingüísticas o retóricas. Las figuras retóricas se clasifican en varios puntos de vista, pero en este caso le estaré hablando de la forma moderna, básicamente. Y le hablaré de dos, que es la fonética y la sintáctica. La fonética es la figura que se utiliza, o que mejor dicho, es la figura que juega con las palabras, juega con el sonido de las palabras o cómo se expresan. Como por ejemplo, un ejemplo de fonética, la aliteración, que consiste en repetir una misma agrupación de sonidos para producir algo en el oído, un efecto o algo que te haga decir, qué interesante. Como por ejemplo, uno de los ejemplos que tengo aquí del libro es Las cocolas cantan canticos calientes, de Manuel Cabral. Como ponemos en este ejemplo, lo que se repite aquí, según en la definición, es las cocolas. Las cocolas con C cantan con C, canticos con C. Eso quiere decir que es una aliteración porque se repiten en la misma consonante en las palabras en la pequeña frase. También hay una frase muy conocida que se ha escuchado en películas, en la escuela, en la casa, en el hogar, básicamente. Que un ejemplo de ella es mi mamá me mima. Una frase que se ha escuchado en en cualquier lugar, pero no hemos, ¿cómo puedo explicar? No hemos dado a entender que es una literación, porque evidentemente son pocas personas o gente experimentada que sabe qué significa. Con mi mamá y mi mamá no hace falta ni explicar que es una literación, se puede ver a kilómetros. Empieza con M, mi, mamá con M, me con M, mima con M. O sea, una literación básicamente. Uno de los otros ejemplos de fonética es el calambur, que consiste en lograr, mediante una combinación de ciertas sílabas o palabras o frases, que se combinan básicamente. Que estas se utilizan más como en chistes o en algo cómico diferente para expresar algo diferente. Como por ejemplo el ejemplo, Alberto Carlos Busto, Alberto Carlos Busto. Es una forma, te puedes confundir si no sabes de qué se está hablando en el contexto. Alberto Carlos Busto, Alberto Carlos Bustos. También tenemos las sintácticas, que son las figuras que se trata del orden de las palabras o de las frases, que cambia el orden de las frases o lo hace diferente. Por ejemplo, un ejemplo de sintácticas es anáfora, que consiste en repetir al inicio de los versos o de las frases. Como por ejemplo, esta pequeña frase de Amado Nervo, que es un poeta, que dice, aquí todo sabe, aquí nada es secreto, que empieza con la misma palabra abrir, o sea, aquí todo sabe, aquí nada es secreto. Básicamente empieza con aquí. Otro ejemplo de sintáctica es la elipsis, que consiste en omitir una frase o una palabra sin alterar su sentido. Como por ejemplo esta de Alejandra Pizarnik del libro, que dice, yo asistiendo a mi nacimiento, yo a mi muerte, donde podemos ver que está omitiendo la palabra asistiendo en la frase, básicamente. Aquí podemos hablar de la lista alfabética de las figuras, que se lo estaré dejando a mi compañera para que dé algunos ejemplos de la misma. No podré decir varios, diré este ejemplo de la alegoría, que consiste en el procedimiento de la forma diferente de expresar, como la canción de Juan Luis Guerra, perdón, que dice, ¿quieres ser un pez
para tocar mi nariz en tu pecera, hacer burbujas de amor por donde tú quieras. Básicamente es una forma de expresar algo diferente a lo que se quiere expresar. En este caso quiere ser menos vulgar para que la canción sea como para todo público o que sea más poético. Y bueno, aquí le estaré dejando mi finalización de la exposición, ya le dejaré a mi compañera, así que eso es todo. Hola, mi nombre es Nasa María Abreu Martínez y, como dijo mi compañero, seguiré dando ejemplos y hablando sobre la lista alfabética de figuras. Enumeración. Consiste en acumular una serie de rasgos, elementos o ideas variadas o distintas partes de un concepto o pensamiento general. Ejemplo: tenía una cámara llena de alambiques, de redomillas, de vidrio de estaño. Otro ejemplo es: alcatraces, gaviotas, tirritas, todas las aves del mar. Epíteto. Consiste en un adjetivo que destaca una cualidad inherente o peculiar de la realidad a la que se refiere el sustantivo. Ejemplo: los invisibles átomos del aire. Otro ejemplo puede ser dulce azúcar o cálido sol, roja sangre, duro mármol, negro carbón, blanca nieve y feroces tigres. Exclamación. Consiste en expresar enfáticamente una emoción. Ejemplo: ay de mí, ay de nosotros, bien amada. Paraje. Es una especie de metonimia que consiste en atribuir a un objeto o palabra lo que pertenece a otras palabras u objetos vecinos. Ejemplo: iban oscuros bajo la noche sola. Otro ejemplo puede ser: la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. En este ejemplo, lo que estaría estrellado no es la noche, sino el cielo, que no aparece aquí escrito. No obstante, puede considerarse también un hipalaje. Seguimos con interrogación retórica, que consiste en plantear una pregunta con la finalidad de reparar en algo, sin esperar una respuesta del receptor. Ejemplo: ¿y esos duendecillos en mi espalda? Otro ejemplo puede ser: ¿cuántas veces tengo que decirte que te vayas? O ¿cuándo acabará este calvario? Otra de la lista es metonimia. Consiste en designar una cosa con el nombre de otra con la que guarda relación, ya sea la causa por el efecto, el continente por el contenido. Un ejemplo de esto es, que sale en el libro, dice: se leyó enterito a don Marcial Lafuente. Y otro ejemplo también es: cómprame una Coca-Cola. O sea que lo está llamando por la marca del producto. No está diciendo específicamente un refresco o algo así, sino él está llamando por la marca. Sigo con la paronomasia, que consiste en emplear parónimos o palabras con sonidos semejantes pero con significado diferente. Por ejemplo, cantan los cocolos bajo los cocales. Y como puse aquí en la imagen también, que dice: el erizo se eriza, se riza de risa. Prosopopeya. Se trata de una personificación, pues consiste en atribuir a cosas inanimadas acciones propias de seres animados o humanos. Ejemplo: crece el día pequeño en la flor de la vida y baila la luna en el cráneo del tiempo. También, como puse aquí en la imagen, que dice: la nube dice que lloverá. Simil. Consiste en comparar explícitamente una cosa con otra, dadas las semejanzas o afinidades entre ambas. Ejemplo: como el toro ha nacido para el luto y el dolor. Otro ejemplo que puse aquí en la imagen es que dice: sus ojos brillaban como dos estrellas. Sinonimia. Consiste en acumular una sucesión de palabras o expresiones de semejante significado. Ejemplo: pérfidos, desleales, fementidos, crueles, revoltosos y tiranos, cobardes, codiciosos, malnacidos, pertinaces, feroces y villanos. Y como puse aquí la imagen que dice: boda, matrimonio. Eso es todo, lo dejamos hasta aquí y muchas gracias.